Estimados maestros, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos cada uno de ustedes a esta capacitación docente. Vamos a empezar entonces con nuestra clase. Voy a ir compartiendo inmediatamente mi pantalla. Bien, entonces vamos a empezar. Bien, tenemos entonces el tema titulado Constructivismo, Socioconstructivismo y Aprendizaje Significativo. Bien, yo soy el profesor Daniel Fernando Lozano Vargas. Ok, entonces empezamos aquí con el constructivismo. El constructivismo viene a ser, en este caso, un paradigma, eh, ¿no es cierto? Que ese paradigma epistémico pedagógico va a brindar justamente al proceso de enseñanza, eh, en este caso, que sea dinámico, participativo e interactivo. Esos paradigmas vienen a ser, por ejemplo, en este caso, los planteamientos teóricos de Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome Brunner y también de David Ausubel, donde esos paradigmas que ellos plantean de, a nivel de la epistemología, ¿no? Eh, Van a servir para la pedagogía un ámbito muy importante donde se va a acoger precisamente del proceso de enseñanza que sea dinámico, participativo e interactivo. Precisamente, por ejemplo, ¿no? Ya que Piaget habla, ¿no? De que el conocimiento se realiza mediante el constructivismo una construcción, ¿no? Entonces, como construcción del conocimiento es el que el sujeto, en este caso el estudiante, construye su propio conocimiento mediante la interacción con el objeto a través en primer lugar, con el conflicto cognitivo y luego de sucedido el conflicto cognitivo, pues se dan los procesos de asimilación y acomodación, ¿no? Para luego establecer precisamente un proceso de equilibrio cognitivo posteriormente, una vez ya concretado el aprendizaje. Entonces, la base fundamental aquí de la enseñanza es justamente o está basada en la acción, ¿no? Es decir, el estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje, ¿no? Muy bien, pasamos a la siguiente parte. Entonces, el constructivismo, aquí, el modelo constructivista está centrado en la persona, es decir, en sus experiencias previas, de las que realiza nuevas construcciones mentales, lo cual considera que la construcción se produce precisamente cuando el sujeto interactúa con el objeto de conocimiento, cuando esto lo realiza en interacción también con otros, ¿no? En este caso, bueno, lo anterior mencionado fue por Jean Piaget y en este caso hablamos de Lev Vygotsky. Entonces, la interacción con el objeto es propio del aporte de Piaget y la interacción social con otros es lo mencionado por Vygotsky. Y también tenemos cuando es significativo para el sujeto, según para David Ausubel, la significancia radica en la importancia que guarda para el estudiante dicho aprendizaje, ¿no? Entonces, el estudiante cuando se ve involucrado precisamente es en ese ámbito de en ese ámbito en que es importante para él porque él necesita, digamos, cubrir sus necesidades cognitivas, entonces, desde luego, hay un interés de por medio del estudiante y eso va a repercutir de una manera directa sobre su aprendizaje. Bien, por lo tanto, una estrategia adecuada para llevar a la práctica este modelo es el método de proyectos. Es decir, el método de proyectos se realiza
en este caso a largo plazo, ¿no? Entonces, durante todo el proceso de aprendizaje, durante todo el año escolar, pues se puede ir desarrollando competencias y al término de la misma se hace la presentación de los proyectos, es decir, en este caso las competencias logradas por el estudiante, ¿no? Entonces ahí ya estamos hablando sobre el método de proyectos, ya que permite interactuar en situaciones concretas, significativas y estimula el saber hacer y el saber ser. Es decir, hablamos aquí desde el ámbito de lo conceptual, de lo procedimental y también de lo actitudinal. Pasamos a la siguiente parte. Antecesores del constructivismo tenemos la educación, es un proceso de interacción, según lo que plantea John Dewey, como el filósofo del pragmatismo. La educación como proceso de interacción es importante para Dewey porque esto va a permitir eh, precisamente afianzar los conocimientos. ¿Por qué? Porque es natural y normal que en toda persona aprenda algo en su proceso de interacción con el mundo. Eh, desde luego, entonces, y aparte de eso, John Dewey también dice que el niño no es un recipiente vacío. No es un recipiente vacío porque el niño siempre tiene conocimientos previos, ¿no? Así sean lo más simples que puedan ser. Luego tenemos los niños aprenden gracias a que hacen algo. Entonces, aprenden gracias a que hacen algo porque decimos aquí, hacer algo indica realizarlo en la práctica y porque se realiza en la práctica, el niño aprende haciendo. No solamente el niño, digamos, su aprendizaje es netamente teórico, no, el niño aprende haciendo. Y es ahí donde radica la verdadera esencia de su conocimiento. También tenemos el aprendizaje se realiza a través de la práctica, efectivamente. Entonces, todo aprendizaje que no es puesto en práctica, eh, prácticamente no se puede concretar. Entonces, luego de Dewey tenemos aquí a María Montessori, donde los niños, dice María Montessori, absorben como esponjas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que los niños aprenden con mucha rapidez los conocimientos. Los niños eh, siempre es muy natural que un niño aprenda más rápido, inclusive que una persona adulta. Bien. Am, aparte de eso, los niños, dice María Montessori, pueden hacer algo naturalmente. Hacen algo naturalmente porque los niños esencialmente no esconden digamos, sus malas intenciones o, digamos, sus secretos tan sofisticados como lo puede hacer un adulto, ¿no? ¿Y por qué hacen algo naturalmente? Porque así lo sienten. Entonces, las cosas que hacen ellos, así lo sienten. Con sus juegos incluyen siempre sus estados de ánimo, incluyen siempre su rutina de formación afectiva. Es por eso que los niños aquí pueden hacer algo naturalmente. Aparte de eso, también tenemos, entonces, el niño aprende de forma espontánea, es decir, deliberada, no programada, porque tiene esa capacidad de siempre aprender en cualquier momento, en cualquier instante, ¿no? Y tiene una gran capacidad de concentración y de atención. Por eso es que el niño aprende de manera espontánea. Bien, pasamos a la siguiente parte. Entonces, John Dewey concibe el programa escolar como un conjunto de materias
Entonces, si el programa escolar lo concibe John Dewey como un conjunto de materias de estudio en un proceso fundamentado en la experiencia del niño, a través de la interacción entre los conocimientos y de sus propios intereses, los niños tienen significación para el niño solo si enriquecen sus... María Montessori, por otro lado, el método Montessori se caracteriza por proveer un ambiente preparado, ordenado, ¿no? Un ambiente estético, ¿no? Simple, real, donde cada elemento tiene su razón de ser en el desarrollo de los niños. El aula Montessori precisamente integra edades agrupadas en periodos de 3 años, eh, y lo que promueve precisamente de manera natural. Entonces, siempre aquí el aula Montessori integra edades agrupadas en periodos de 3 años, ¿no? Es decir, un niño puede estar de 4, de 5 o de 6 años, ¿no? Bueno, bien. Siempre lo que promueve aquí el aula Montessori es el respeto, la socialización y también la seguridad. Antecesores del constructivismo tenemos aquí a Edward Claparet, donde se habla aquí de la construir las ideas y de la educación funcional. Construir las ideas, eh, el poder construir ideas es gracias a la ayuda de otro compañero de clases, por ejemplo, ¿no? Y también la educación funcional estriba en poder, eh, siempre la educación funcional está dada siempre a la situación de la contextualización, la adaptación hacia eh, en este caso, hacia la situación o requerimiento por parte de los estudiantes, por ejemplo. Ovidio de Crowley, ya hablamos aquí de una globalización. Eh, en Ovidio de Crowley hablamos de la globalización como fuente de, en este caso, como fuente de aprendizaje, ¿no? Valiéndose de varios recursos para poder, en este caso, y también tenemos aquí la escuela activa. La escuela activa conforma precisamente ya una forma de hacer, en este caso, aprendizaje, partiendo de la educación saber haciendo, ¿no? Entonces, desde ahí, bien. Entonces, el constructivismo, el modelo constructivista entonces se está centrado en la persona, en sus experiencias previas, de las que realiza nuevas construcciones mentales, los cuales considera que la construcción
se produce precisamente cuando el sujeto eh, interactúa. También cuando esto lo realiza en interacción con otros, acorde a lo que menciona Les Vygotsky, y también cuando es significativo para el sujeto, es decir, según lo que plantea David Ausubel, ¿no? Según lo que plantea David Ausubel. Entonces, la significancia precisamente es cuando el estudiante está interesado en un determinado, cuando aquí también hablamos de una estrategia adecuada para llevar a cabo la práctica de este modelo, ¿no? Constructivista mediante el método de proyectos, ¿no? Entonces aquí este método de proyectos entonces permite interactuar en, eh, en situaciones concretas, significativas, y estimula el saber hacer y el ser y el saber ser. Es decir, hablamos aquí de lo conceptual, lo procedimental y también lo actitudinal, ¿no? Y también lo actitudinal. Ok, pasamos entonces a la siguiente parte. Tenemos aquí los representantes del constructivismo. Precisamente, por ejemplo, tenemos a Piaget y aquí a... Para Piaget la ciencia no descubre realidades ya hechas, sino que construye, crea e inventa realidades, ¿no? O sea, la ciencia no descubre realidades, esas realidades ya están hechas, sí, sí, eh, ¿no? Entonces, lo único que se construye, crea e inventa son esas realidades, ¿no? La ciencia no descubre. Bien, bien. Por otra parte, Jerome Brunner habla del aprendizaje por descubrimiento que tiene como recompensa el haber resuelto el problema y no la aprobación de los maestros. Entonces, cuando habla aquí Brunner acerca de que el aprendizaje por descubrimiento tiene como recompensa haber resuelto el problema, precisamente, y no la aprobación de los maestros, pues es que siempre esa aprobación de los maestros estriba en que este, en que no depende, ¿no? De que un maestro fije, digamos, el límite de conocimiento de un estudiante, sino que el mismo estudiante va a descubrir lo que el estudiante hace, o, perdón, lo que el maestro hace o debe hacer con el estudiante es crear preguntas para que para que el estudiante descubra, ¿no? Entonces, o reflexione. ¿Eh? Representante del constructivismo tenemos también aquí a David Ausubel, donde el aprendizaje es significativo cuando la nueva información se relaciona para resolver. Bien. Siempre aquí, para Ausubel, el aprendizaje es significativo cuando la nueva información
Aparte de eso, tenemos con Lev Vygotsky, donde menciona que el conocimiento es co-construido entre individuos, naturalmente, o con... Entonces, el co-construido, ¿por qué? Porque el conocimiento, en este caso, es brindado también por sus compañeros de clase, o sea, es decir, el estudiante aprende también no solamente por parte del maestro, sino eh, por parte de sus semejantes, ¿no? Entonces, claro, en este caso, sus compañeros de clase, bien. Con la zona de desarrollo próximo hablamos ya de un aprendizaje donde el maestro brinda andamiaje al estudiante y en ese proceso de andamiaje pues está en que el maestro está desarrollando, en este caso, competencias con el estudiante porque está dando una asistencia pedagógica al estudiante, ¿no? Mediante una retroalimentación formativa. Bien, pasamos a la siguiente parte. Tenemos aquí los principios eh, fundamentales del constructivismo. Tenemos, según el aporte de Hein, la adquisición de conocimientos, destrezas, valores es un proceso activo. Entonces, siempre aquí la adquisición de conocimientos, destrezas y valores es un proceso activo donde los educandos aprenden a aprender. Aprenden a aprender en la medida en que aprenden, quiere decir que el educando aprende en la medida en cómo eh, va avanzando su forma de aprendizaje. Entonces, eso es aprende a aprender, ¿no? Ser consciente, bien. Aparte de eso, también tenemos la motivación aquí es un proceso esencial eh, eh, en el proceso educativo, porque sin la motivación el estudiante no puede aprender, ¿ok? Y se necesita conocimiento para aprender. ¿Se necesita conocimiento para aprender? Sí. ¿Por qué? Porque no podemos empezar bajo la nada, así sea un conocimiento muy básico o muy elemental, se necesita. Aparte de eso, eh, el desarrollo cognitivo es una actividad social porque todo estudiante al interactuar con sus pares siempre va desarrollando diversas capacidades y aprender precisamente también toma tiempo porque hablamos situaciones también de largo plazo, ¿no?
pasamos a la siguiente parte. El aporte del profesor Giovanni Gianfrancesco con sus postulados acerca del constructivismo, donde el ambiente adecuado para propiciar el aprendizaje, ¿no? Ese ambiente adecuado para propiciar el aprendizaje, también el maestro aquí debe ser creador, inventor. El maestro debe ser creador, inventor y diseñador. Em, Nunca una sesión de aprendizaje es algo, digamos, fija, ¿no? Siempre tiene sus propias contextualizaciones y eso va acorde a las necesidades de aprendizaje del estudiante. Los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje. Aparte de eso, los estudiantes son responsables de su propio eh, aprendizaje, ¿no? Los, los, las personas cuando aprenden tienden a generar significados consistentes. Bien. Bien, entonces pasamos a la siguiente parte que es las perspectivas de enseñanza o de la enseñanza según el enfoque Pratt. Aquí tenemos la perspectiva de transmisión donde el contenido debe presentarse de una forma adecuada. La perspectiva de aprendizaje nos dice o nos habla modelar la acción del estudiante. También tenemos perspectiva de desarrollo, es decir, entender cómo piensan y razonan los. Aparte de eso, tenemos la perspectiva de aprendizaje, que es precisamente modelar la acción del estudiante. La perspectiva de reforma social, hablamos aquí de involucrarse de forma responsable con, bien. Desde el punto de vista constructivista, el modelo constructivista se centra en la persona, en la enseñanza y también en las experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones mentales, ¿no? Considera que la construcción se produce según sus principios, sus principales exponentes. Tenemos aquí, cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento y mientras esta interacción se da en la medida en que se va aplicando la asimilación, que es el proceso de comprensión de los conceptos nuevos, y la acomodación viene a ser el, el proceso de reactualización de los esquemas mentales. Luego tenemos cuando esto lo realiza, también hablamos aquí cuando es significativo.
Bien. Definición de socioconstructivismo. Hablamos aquí del socioconstructivismo. Es una teoría psicopedagógica que entiende el proceso del desarrollo humano como un proceso de aprendizaje gradual en el que la persona cumple un activo permanente. Entonces, el constructivismo es una teoría psicopedagógica que entiende el proceso de desarrollo humano como un proceso de aprendizaje gradual en el que la persona cumple un rol importante, ¿no? Un rol activo importante, operante, de que entonces se da a través del intercambio socio-histórico-cultural. Siempre las prácticas o el entendimiento del conocimiento por parte del estudiante, cuando se da a través del intercambio socio-histórico-cultural, ¿no? Esa propuesta lo dio a conocer justamente eh, Vygotsky, ¿no? Claramente. El socioconstructivismo, entonces, aquí como ejemplo, tenemos aquí un ejemplo de socioconstructivismo, donde el caso de una niña que vive en una zona de escasos recursos, ingresa a un estrato social diferente, en el que su comportamiento tiene que ser modificado, creándose de esta forma una contradicción social que necesita un proceso de mediación, es decir, claramente aquí esta niña pues necesita un proceso de mediación para que en este caso internalice los nuevos cambios. Entonces aquí esta niña claramente que necesita un proceso de mediación para que internalice los nuevos cambios en su conducta, lo cual puede ser alcanzada mediante la construcción de nuevos conocimientos, ¿no? Y para ello juega un papel importante el lenguaje como la visión del estudiante. Tenemos que cambiar la perspectiva del maestro, la actitud y deberes. También tenemos la responsabilidad, la obligación, es decir, de preguntar, debatir y también defender. Por otro lado, tenemos también eh, eh, em, en la obligación tenemos de preguntar, debatir y también defender. Y por último, tenemos el propósito de autoevaluarse.
El rol del estudiante constructivista, tenemos aquí es el que es constructor activo de su propio conocimiento, así como también es constructor activo de su propio conocimiento. Entonces, desde luego tiene que, aparte de eso, debe estar también motivado, construye su conocimiento. Cuando está motivado un estudiante, entonces el aprendizaje es muy posible. Así como también tenemos, propicia la interacción entre estudiante, es lo que es estudiante-profesor, ¿no? Se propicia la interacción entre estudiante y profesor, ¿no? Donde debe estar activo y comprometido el estudiante. Aparte de eso, tenemos también en que el estudiante debe estar activo y comprometido. Ujú. Aparte de eso, que aprende y participa proponiendo, defendiendo sus ideas. También el aprendiz selecciona y transforma la información, construye hipótesis, y también el sujeto posee estructuras mentales. El aprendiz selecciona y transforma información, lo cual construye también una hipótesis, ¿no? Para una solución tentativa al problema, y el sujeto posee estructuras mentales previas para hacer una exploración de... El sujeto, cuando habla de posee estructuras mentales previas, es debido a su experiencia de aprendizaje ante los anteriores años, ¿no? Ok, pasamos al rol del docente. El rol del docente ya obedece, es el facilitador de los procesos motivacionales, cognitivos y praxeológicos, ¿no? Cognitivos de grado bueno de poder conceptuar, juzgar y razonar. En el caso praxeológico hablamos de poder transformar. El rol del docente siempre tiene que ser un facilitador, ¿no? Un facilitador de los procesos motivacionales, cognitivos y praxeológicos, y a la vez también generador de actitudes en el estudiante, digamos, en este caso, ser un generador de actitudes en el estudiante
favorable para aprender. El generador ¿Por qué tiene que ser generador de actitudes en el estudiante? Porque el maestro se convierte en la motivación extrínseca para el estudiante. Ujú. Bien. Aparte de eso, el rol del docente es un orientador de los esquemas previos, provocando a que el estudiante por sí mismo descubra un conocimiento nuevo. Líder en gestión de información, contenidos también y acciones que den como resultado conocimientos nuevos en el estudiante. También hablamos de que el docente puede ser un líder en gestión de información. Gestionar la información ya obedece a la adaptación acorde a los estilos de aprendizaje del estudiante. Acorde, si es en este caso, bueno, a menos que usted sea, pues, la, la primera persona, en este caso, que va a enseñarle ese tipo de cosas, ¿no? Mm. Aparte de eso, el maestro tiene que ser creador de material didáctico y pedagógico acorde con las necesidades e intereses de los estudiantes, sobre todo utilizándolos de forma sistemática. Tiene que ser aparte innovador en el uso de estrategias pedagógicas de aprendizaje. Aquí ya la concepción constructivista de enseñanza-aprendizaje, según César Cole, el desarrollo humano posee precisamente cultura y lo que es conducta y un ámbito cognitivo. César Cole ya habla de que el desarrollo humano se da a nivel tanto de la sociedad, de la calidad. En el desarrollo humano están tanto la parte de la escuela, la sociedad, ¿no? Y dentro del desarrollo humano también está el ámbito cognitivo, la cultura, que forman parte de ello mismo, y también en la cultura se dan las políticas educativas como inclusión al ámbito escolar para hacer de los escolares más responsables de ser mm, mm, mm,
La concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje. Se aprende significativamente, entonces construyendo significados propios y personales para un conocimiento que existe, como también existe, mm, em, aparte de eso, vamos a ver las ideas fundamentales del constructivismo. Las ideas fundamentales del constructivismo tenemos el estudiante es responsable último de su propio proceso de aprendizaje. Es decir, es decir, el estudiante tiene que recibir ahí una enseñanza mediatizada. El estudiante es responsable último de su propio proceso de aprendizaje. Bien, entonces estamos hablando también acerca de la idea fundamental del constructivismo, que construye y reconstruye la actividad mental constructivista del alumno, de los cuales se aplica a, aparte de eso, tenemos el hecho de que la actividad constructivista del alumno se aplique a unos contenidos de aprendizaje, precisamente es que no se limita a crear actividades mentales, por lo cual, entonces el hecho de que la actividad constructivista del alumno se aplique a unos contenidos de aprendizaje, precisamente es que no debe limitarse el aprendizaje a simplemente, mm, bien. Los objetivos de la educación tenemos aquí, primero en general, se trata de construir conocimientos a través, entonces, construir conocimientos, repito, a través de las experiencias mediante el empleo de tareas automáticas que son de utilidad en el mundo real. Por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? Entonces, primero lograr que el estudiante eh, perdón, que el aprendizaje de los estudiantes sea activo. La actividad como forma de como forma de establecerse
hoy en día por parte del estudiante es una necesidad. Ambientar creativa e innovadoramente el proceso quiere decir que no debe regirse solamente a una sola forma de hacer educación, sino también crear formas, pero que sin dejar de lado en esas formas el activismo pedagógico de un estudiante. Favorecer el desarrollo de los procesos cognitivos y creativos eh, a través de la autonomía y también independencia, ¿no? Claramente pretendiendo siempre lo que el maestro desea desarrollar en el estudiante y lograr que el estudiante confronte las teorías. Bien. Pasamos a la siguiente parte. La dinámica de cierre, hablamos acá de los valores que son importantes en todo proceso de enseñanza, los mapas, o perdón, las capas oscuras que restan su uso y se deterioran. En este caso hablamos de que entonces esas capas oscuras que restan su uso y se deterioran, precisamente eh, aparte de ello tenemos el uso de herramientas, donde hablamos de un docente. mm, Esas capas oscuras que restan su uso y se deterioran, ¿qué quiere decir? Quiere decir que em, hay que evitar situaciones en donde en una sesión de clase, pues, una situación donde puede mermar o puede restar, ¿no? Nuestra forma de hacer pedagogía en el aula. Bien. Ajá. Muy bien, pasamos entonces al caso número uno. ¿Sí? Pasamos al caso número uno. Nos dice, en la construcción del aprendizaje del estudiante, el docente tiene un rol mediador. Y esto se debe a que es muy importante en el enfoque por competencias. ¿Qué es importante? Ya que hablamos del rol mediador del maestro. Que la actividad que realiza el estudiante, los procesos cognitivos del estudiante,
Entonces aquí claramente vemos que vienen a ser los saberes previos del estudiante, ¿no? Como docente, como rol mediador, entonces, o brinda andamiaje también. Ese rol mediador entonces es, para empezar con el enfoque por competencias, es hacer en este caso, los saberes previos, ¿no? del estudiante. Bien. Alternativa C, entonces aquí pasamos a la siguiente parte, a la siguiente pregunta. Decimos, en la construcción del conocimiento de los estudiantes, Lev Vygotsky interviene fundamentalmente, perdón, en la construcción del conocimiento de los estudiantes según Lev Vygotsky, dice, interviene fundamentalmente que la mediación social para el estudiante, la interacción social del estudiante. Entonces, ahí hablamos de la construcción del conocimiento de los estudiantes para Vygotsky. ¿Qué es lo que interviene ahí fundamentalmente? Interviene la conducción, perdón, la interacción social del estudiante, ¿no? Eso es lo que interviene, la interacción social del estudiante. Muy bien, alternativa B sería la respuesta. Pasamos a la siguiente parte. Dice, a ver, acá, caso 3. El rol del docente es muy importante para la construcción del aprendizaje. Por lo tanto, él debe que conocer las dificultades de los estudiantes y sus diferencias individuales, es decir, a través de las inteligencias múltiples, conocer los métodos de aprendizaje de los... Si el rol del docente es muy importante para la construcción del aprendizaje, entonces, ¿qué es lo que debe hacer él? Claro, en este caso no se trata de conocer dificultades, ni métodos, ni tampoco actitudes. Se trata aquí de conocer los intereses de los estudiantes, ¿no? Para poder justamente atender esa parte y construir, en, en este caso, sus propios, cuando se habla de intereses de los estudiantes y sus diferencias individuales es porque se atiende las necesidades de aprendizaje, porque si no, fácilmente diría uno las dificultades de los estudiantes, ¿no? Pero no, no es solamente eso, sino las necesidades de aprendizaje. Bien, entonces acá sería alternativa C. Pasamos a la pregunta 4. Animar a los estudiantes a tomar conciencia de sus procesos y estrategias mentales, como la metacognición, para poder controlarlos y modificarlos en autonomía, mejorando el rendimiento.
Entonces, animar a los estudiantes a tomar conciencia de sus propios procesos. Entonces, para poder controlar, modificarlos, mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje. Entonces, si se mejora el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje, es parte de la función del docente mediador que debe, ¿qué es lo que debe? Enseñarle a pensar al estudiante, debe enseñarle sobre el pensar, enseñarle sobre la base del pensar del estudiante o enseñarle sobre los principios del pensar. A ver, ¿cuál sería? Claro, en este caso sería enseñarle sobre la base del pensar, ¿no? Sobre la base del pensar se hace ciertas preguntas para que el estudiante tome conciencia, ¿no? De su propia metacognición, por ejemplo, ¿no? A aprender, por ejemplo, ¿no? Ahí sí, entonces, claro, ¿no? Sobre la base del pensar. Efectivamente, sería alternativa C. Alternativa C. Pasamos a la pregunta 5. La pregunta 5 nos dice, después de los 11 o 12 años, el pensamiento formal se hace justamente posible, es decir, que las operaciones lógicas comienzan a ser transpuestas del plano de la manipulación concreta al plano de las meras ideas, expresadas en un lenguaje cualquiera, el lenguaje de las palabras o el de los símbolos matemáticos. Dice, después de los 11 o 12 años, el pensamiento formal se hace justamente posible, es decir, que las operaciones lógicas comienzan a ser transpuestas del plano de la manipulación concreta al plano de las meras ideas, expresadas en un lenguaje cualquiera, es decir, el lenguaje de las palabras o el de los símbolos matemáticos, pero sin el apoyo de la percepción, ni la experiencia, ni siquiera la creencia. Esto quiere decir que esto quiere decir que este periodo se caracteriza porque el niño no es capaz de ordenar y relacionar la experiencia como un todo organizado. Es capaz de considerar simultáneamente varios puntos de vista y retornar al estado original. Alternativa B. Este periodo se caracteriza porque la tarea es aprender a coordinar secuencias sensoriomotoras para aprender y resolver problemas simples. El niño debe aprender a responder por medio de la actividad motora. Alternativa C.
Este periodo se caracteriza por desarrollar un pensamiento hipotético deductivo que le permite al sujeto llegar a deducciones a partir de hipótesis enunciadas verbalmente y que según Piaget, las más adecuadas para interactuar e interpretar eh, la realidad objetiva, ¿no? Para interactuar e interpretar la realidad objetiva, ¿ya? Este periodo, alternativa de este periodo se caracteriza porque el niño adquiere capacidad para mejorar el mundo de manera simbólica o mediante representaciones. Entonces, ¿cuál será la respuesta aquí? Nos habla del pensamiento formal, o sea, ya estamos hablando de la adolescencia. Entonces, no puede decir que sea un niño, ni la A ni la D. Este periodo se caracteriza porque aprender a consecuencias al niño, dice la B, también descartado. Entonces, la alternativa correcta sería alternativa C. Este periodo se caracteriza por desarrollar el pensamiento hipotético deductivo que le permite al sujeto llegar a deducciones a partir de hipótesis enunciadas verbalmente y que según Piaget, las más adecuadas para interactuar e interpretar la realidad objetiva. Entonces, alternativa C sería la respuesta. Pasamos al siguiente caso. Los estudiantes de cuarto de secundaria se encuentran con el profesor Juan Carlos desarrollando el tema de la emancipación en el Perú. Juan Carlos es un buen docente, sin embargo, muchos de sus estudiantes no comprenden bien el significado de la palabra emancipación. Por lo que esto afectará, ¿qué cosa va a afectar? Afectará el aprendizaje en cuanto a su proceso, afectará el aprendizaje significativo, el aprendizaje en su construcción o el aprendizaje reflexivo. O el aprendizaje en su construcción, aprendizaje reflexivo. Claro, sería, o sea, aquí lo que va a afectar si los estudiantes no comprenden bien el significado de la palabra emancipación, entonces hay, digamos, en este caso, hay una situación donde ellos les va a afectar el aprendizaje significativo. Su aprendizaje significativo se va a ver afectado. Así es, ¿no? Porque ellos esperan o están enterados o tienen alguna idea de cierta situación o de cierto aspecto, ¿no? Y te están interesados y ese interés se les va a ir porque de repente es otra cosa muy distinta a lo que se esperaba. Entonces, claro, si entienden mal, precisamente es el aprendizaje significativo es el que se afecta. Muy bien, alternativa B sería la respuesta. Caso 7, aunque la herencia constituye la base sobre la que se inicia la construcción cognitiva, aunque la herencia constituye la base sobre la que se inicia la construcción cognitiva, Piaget sostiene que las personas no nacen provistas de nociones y categorías innatas, sino que éstas se van elaborando durante el transcurso del desarrollo. De ello que en el periodo de las operaciones formales se desarrolla una capacidad, claro, aquí la capacidad cognitiva vendría a ser abstracta, ¿no? Es decir, la memoria
que la memoria mecánica es reemplazada por la lógica discursiva, es decir, la hipótesis, efectivamente, ¿no? Sería alternativa B, alternativa B. Ahí estamos hablando de, de las operaciones formales específicamente. Letra B, letra B. Eh, para que el aprendizaje se produzca en nuestros estudiantes es determinante la planificación y en ella el material que utilizaremos y propondremos en la actividad. Por lo que el mismo debe de ser, ¿qué cosa? Significativo, que aporten nuevos esquemas de conocimiento. B, sencillos, que aporten nuevos esquemas de conocimiento. D, tiene que ser apropiado porque que aporten nuevos esquemas de conocimiento o novedosos que aporten nuevos esquemas de conocimiento. Claro, tiene que ser significativo, no puede ser sencillo ni apropiado, ¿no? Tiene que ser significativo. Aporten nuevos esquemas de conocimiento. Letra avión. Letra avión. 9, tenemos a John, de 15 años, se le hace la siguiente pregunta. Si dejamos caer de una altura de 10 metros un borrador de goma a una piedra de tamaño de tu puño, ¿cuál de los dos objetos llegará primero al suelo? El estudiante pensó por un momento, siendo capaz de plantear el problema en términos puramente conceptuales, como masa, velocidad, aceleración, distancia, llegando, claro, si acá a John se le hace la pregunta, si dejamos caer de 15 años, ¿no? De una altura de 10 metros, un borrador de goma y una piedra del tamaño de tu puño, ¿cuál de los dos objetos llegará primero al suelo? El estudiante pensó por un momento, siendo capaz de plantear el problema en términos puramente conceptuales como masa, velocidad, aceleración, distancia, llegando a la conclusión de que la velocidad de la caída es independiente de la masa. ¿Qué podemos deducir a partir de la respuesta de John? Teniendo en cuenta sus características de desarrollo cognitivo, tenemos alternativa a los estudiantes de secundaria necesitan tiempo y orientación para que desarrollen procesos metacognitivos y la abstracción. Para que desarrollen procesos metacognitivos y la abstracción. El alumno de secundaria toma conciencia de la riqueza expresiva del lenguaje para argumentar ideas. Alternativa C. El estudiante de secundaria usa la capacidad de abstracción en el razonamiento científico e hipotético. Alternativa D. Los estudiantes de secundaria encuentran mayor sentido a las actividades y tareas que tengan un contexto identificado y sean experimentales. Claro, o sea, aquí, ¿por qué lo hace el maestro aquí? Dice, ¿qué podemos deducir a a partir de la respuesta de John teniendo en cuenta sus características de desarrollo cognitivo? Pues que el estudiante de secundaria usa la capacidad de abstracción, razonamiento científico
Claro, sería aquí alternativa C, ¿no? El estudiante de secundaria usa la capacidad de abstracción, razonamiento científico hipotético. Eso es lo que prácticamente está haciendo el estudiante, ¿no? No es que tome conciencia expresiva del lenguaje ni nada parecido. ¿Ya? 10 dice, ¿qué debemos entender por retroalimentación productiva? Claro, todas hablan de aprovechar las inquietudes o el error de los estudiantes para encaminar, muy bien, o encaminar o facilitar el aprendizaje, reconducir el aprendizaje, producir el aprendizaje o cuestionar el aprendizaje. ¿De qué se trata? ¿De cuestionar el aprendizaje? No. Si voy a encaminar, ¿por qué voy a cuestionarlo? No. Encaminar o producir, no, no está bien, ¿no? Producir el aprendizaje. Encaminarlo o reconducir el aprendizaje. Claro, efectivamente, ¿no? Entonces, la respuesta correcta sería alternativa B, ¿no? Aquella que aprovecha las inquietudes o el error de nuestros estudiantes. Bien, entonces ahí sería alternativa B. Pasamos al caso 11. Dice, Elena propone situaciones problemáticas a partir de las cuales sus estudiantes aplican diversas estrategias, primero de manera grupal y luego de manera autónoma, en problemas tipo, encontrando cada uno un proceso diferente y con deducciones lógicas, al análisis de los datos. Este ejemplo ubica a los estudiantes en el periodo. ¿Qué periodo? ¿Sensorio motor? No. ¿Operaciones concretas? No. Claro, sería operaciones formales, ¿no? Grupo, ¿no? De manera, aplican diversas estrategias de manera grupal y luego de manera autónoma, problemas tipo, encontrando en cada uno proceso diferente y con deducciones lógicas al análisis de datos. Claro, deducciones lógicas, análisis de datos, operaciones formales. Alternativa D sería la respuesta. Y la 12, los docentes que en su labor pedagógica tomen en cuenta los lineamientos de la corriente pedagógica del constructivismo. Deberán seguir la siguiente secuencia. Ya, entonces, ¿cuál es la secuencia? A ver, motivación, conflicto cognitivo, aprendizaje, aplicación. Primero la motivación, sí, luego conflicto cognitivo. No. A ver, motivación, ok, saberes previos, conflicto cognitivo, construcción de los aprendizajes, aplicación de lo aprendido en situaciones nuevas y evaluación. No. Sí, acá, ese aquí sí sería, porque el resto, a ver, extracción de saber, no, no. Saberes previos, construcción del aprendizaje, no. La B sería, ¿no? Saberes previos, conflicto cognitivo. Entonces la clave sería alternativa B, motivación, saberes previos, conflicto cognitivo, construcción del aprendizaje, aplicación de lo aprendido en situaciones nuevas, ¿sí? Porque el otro habla de motivación, saberes previos y de ahí habla de construcción del aprendizaje.
Resolvía el conflicto cognitivo, ¿no? Y de ahí habla de evaluación. Bueno, entonces alternativa B sería la respuesta correcta. Muy bien, maestros. Hasta acá hemos llegado en la última parte de nuestra sesión. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación y aquí será hasta la próxima clase. Muchas gracias, profesores. Gracias por sus saludos, maestra Raquel. Muchas gracias.